Cristo, tu gran amor me inspira. Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad. Tu verdad me conduce a la libertad. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Desde el momento que abrimos los ojos para ver un nuevo día, tomamos decisiones. Ellas marcan nuestro camino y nos conducen a un destino. Aprendí que mis elecciones pueden llevarme a la derrota o a la victoria. Pueden causarme dolor o darme valor. Ellas pueden quebrarme o restaurarme. Por eso uso mi libertad para tomar la mejor decisión y hacer mi mayor elección. Colocarme en las manos de Dios cada día y caminar con Él. Le busco en oración y en su palabra encuentro su dirección. Prefiero marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Por eso, hoy elijo el camino que me lleva al más glorioso destino. Yo elijo a Jesús. Por la mañana puedo oír tu voz.
Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarles. Estamos aquí desde Juliaca, al sur del Perú, transmitiendo en vivo y en directo lecciones que transforman. Bienvenidos a este programa donde se estudia la Biblia, la palabra de Dios, a través de la lección de escuela sabática. Gracias por separar este tiempo para encontrarse con Dios y también entre nosotros. Gracias, Elda Torres desde Argentina. Gracias por estar con nosotros. De igual manera, Madid Bustos, prima, un gusto saludarte desde Tarapoto. Hugo Malca, ya regresando de Huamachuco, ahora está en Trujillo. Un fuerte abrazo, querido Hugo. Jorge también, Jorge Pareja, mi cuñado allá en Argentina. Un fuerte abrazo, querido cuñado. Alida Castillo, de igual manera. Ángel Cabezas, ¿cómo estás, hermano? Desde Pensilvania. Marlene Malca también con nosotros. Harley Pérez desde Chile. Elena Mondragón, Segundo Arévalo. Tirsa, Soledad Borges desde Juliaca. Aquí Inés Rossi, Verónica García. María Cela Fasabi, Esperanza García, Oneida Orgueta, Francisco Albino y Pili Torres. Hola, hermana, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, los que dejaron sus comentarios y los que ya están conectándose también. Ojalá se animen a saludarnos escribiendo allí un mensaje. Recuerde compartir esta transmisión de estudio de la Biblia. Yo estoy seguro que familiares y amigos desearán escuchar la palabra de Dios, algunos consejos de parte del Señor. Y si usted conoce a alguien que está pasándola mal y está muy triste, de igual manera, comparta esta transmisión porque estudiaremos la Biblia y cuando nosotros estudiamos la Biblia, las cosas empiezan a cambiar para bien en la vida de las personas. Trae un ambiente agradable, un ambiente de paz, de tranquilidad. Por eso incentivamos que se pueda compartir la transmisión. Vamos a cantar en este momento, ¿sí? Antes de orar, vamos a cantar. Yo quiero invitarle allí donde está, que usted cante al Señor. Es momento de hacerlo. Y vamos a decirle, quédate, Señor, quédate aquí con nosotros. Acompáñanos. Y juntos cantemos Quédate, Señor. Comienzan las damas, ¿sí? Damas, canten por favor primero. Todas las damas, Elsie Macedo canta, Margarita, Eugenia, Violeta. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Vamos a ofrecer nuestra vida como un altar al Señor, ¿sí? Con esta alabanza. Empezamos juntos, una vez más, varones y mujeres. Quédate, Señor. Vamos, cantamos juntos, con entusiasmo, donde tú estés. Ahí en casa, en el trabajo, canta conmigo. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Una vez más vamos a decir, oh Cristo mío, quédate conmigo. Haz un altar en mi vida. Adoremos al Señor con este canto. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción.
Amén por este canto, por esta alabanza que invita a Dios a morar en nuestro corazón, que pueda ser un altar allí. No hay nada mejor que Dios pueda morar en nuestra vida, queridos amigos, queridos hermanos. Qué lindo, qué maravilloso. Son las 5:05 de la madrugada, de la mañana aquí en Perú. Allá desde donde nos estás mirando, ¿qué hora es? ¿Sí? Dinos, ¿con quién estás? ¿Estás solo? ¿Estás con tus amigos, con tus familiares? ¿Estás listo para estudiar la Biblia? Vamos a estudiar la Biblia. ¿Sí? Oremos, vamos a orar. Querido Señor, gracias porque tú estás con nosotros, nos has levantado con vida, nos has levantado con ese entusiasmo también de buscarte, de escuchar tu voz, escuchar tu palabra, seguir aprendiendo. Acompáñanos, por favor. Acompáñanos. Queremos ser fortalecidos con tu palabra. Queremos ser reavivados por tu palabra. Señor, sin ti nada somos. Sí, Señor, no hay orientación en nuestra vida sin ti. No hay luz sin ti. No hay sentido en la vida sin ti. Por eso venimos cada día, al empezar el día, aquí en Perú, en Europa, ya es mediodía, pero sea lo que sea, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos oír tu palabra. Acompáñanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bienvenidos una vez más a todos los que ya están conmigo para estudiar la Biblia. Gracias, Greta desde Canadá nos está mirando, Eugenia Cabrera desde Lima, Margarita Mera, Edith Torres, Josefina Lara, Edwin Muñico, ¿cómo estás? Ángel Rivas, Fabiola Peralta, ¿cómo estás? Nuevo Chimbote allí presente. Josefina Lara desde Trujillo, ¿no? Doris Polo también acompañándonos. Gracias por estar con nosotros. Me siento muy contento de su compañía. Recuerde compartir esta transmisión para que otras personas se unan y escuchen la palabra de Dios. Bueno, hemos llegado al día martes. Hoy es martes 13 de octubre y estamos listos para estudiar el tema para que seas prosperado. ¿Usted tiene su Biblia allí? ¿Sí? Tome su Biblia, por favor. Siempre es bueno tener la Biblia de manera física. Bueno, si usted ha hecho todo lo posible y no ha logrado tener hoy una Biblia física, consígase allí en internet. Diferentes versiones tenemos de manera gratuita. Ubíquese en Deuteronomio capítulo 34, ¿sí? Abra su Biblia, prenda allí de repente el dispositivo para buscar Deuteronomio capítulo 34. Bueno, Carmelita Ávila, un gusto saludarte. Giovanni Chinchay, de igual manera. ¿Cómo estás? Keila Vargas. Inés Rossi, Argentina, 7 de la mañana. Qué lindo, Inés. Bendiciones. Nila Gómez. ¿Cómo estás, Nila? Aurea León también con nosotros. Dios los bendiga cada uno por elegir estar con Dios, escuchar su palabra a esta hora de la mañana. Un saludo para cada uno de ustedes. Para que seas prosperado. Ubicamos nuestra Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 34. ¿Sí? ¿Todos están allí? Ayer, en el estudio anterior nosotros hemos visto que Moisés tenía 120 años ya. Y él mismo reconoce que ya no tiene tanta fuerza como antes. Claro, tenía 120 años y era un hombre de avanzada edad. Y Josué iba a reemplazar en el liderazgo a Moisés. Y entonces vimos también ayer que Dios simplemente iba a hacerle ver el paisaje de esa tierra nueva de Canaán, pero no iba a pasar el Jordán, no iba a ingresar a Canaán terrenal. Después Dios le ordenó a Moisés que pueda escribir un canto que recordaría al pueblo cuando entrara en rebelión y le mostraría el camino de regreso también de esa rebelión. Un canto que era por un lado triste, ¿no? Porque les anunciaba todo lo malo que les iba a llegar a la vida por su desobediencia. Y es que, amigos, todo lo malo viene a consecuencia de nuestra desobediencia. Y hemos dicho ayer
que desobediencia significa no creer en Dios. Y en eso consiste el pecado. El pecado comienza no creyendo a Dios. Y cuando no creemos en Dios, desobedecemos y pues caemos en las garras del enemigo. Cuando eso iba a pasar con el pueblo de Dios, todos iban a cantar esta alabanza que Dios había ordenado escribir a Moisés. Después de que escribió, fíjese lo que dice el versículo 32. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, versículo 45 en adelante. Deuteronomio capítulo 32, ¿lo tiene allí? Por favor, es importante que usted tenga su Biblia, ¿sí? Gracias a Enrique Mamani por estar con nosotros, Emiluz Barreto también, Dios te bendiga, a ti también hermana, Edith Torres, Lina Olán, qué gusto que nos acompañen y dejen sus comentarios, Dina Melo también, bienvenida. Deuteronomio capítulo 32, versículos 45 al 47, dice: Cuando Moisés acabó de recitar estas palabras a todo Israel, lo que estudiamos ayer, ¿no? Cuando le dijo, escribe este canto. Cuando Moisés terminó, versículo 46, Deuteronomio 32, 46, les dijo, fijad en vuestro corazón todas las palabras que os proclamo hoy, para que mandéis a vuestros hijos que obedezcan con cuidado todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas, sino son vuestra vida. Interesante aquí, ¿no? Quiere decir que las palabras de la ley, las palabras de Dios, hermanos, son vida. Y es verdad, cuando nosotros fijamos, como es la orden aquí, ¿qué es fijar? Guardar en nuestra mente, memorizar la palabra de Dios, tener en cuenta. Cuando nosotros hacemos eso con la Biblia, con el mensaje bíblico, con la ley de Dios, nosotros solamente tenemos como resultado vida. Las cosas nos van bien y hoy día justo vamos a hablar de eso. ¿En qué consiste la prosperidad verdadera? ¿Qué es prosperidad verdadera? Y bueno, voy adelantando. La prosperidad verdadera en el ser humano consiste en fijar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente el mensaje de Dios. Cuando ese mensaje está fijado en nuestro ser, en nuestra sangre, recorre por nuestras venas, todo nuestro pensamiento es para bien, nuestros actos son para bien. Y cuando todo es para bien, hay bien en nuestra vida. Cuando tú siembras bien, cosechas bien. Es así, la ley de la vida es así, hermanos. Cuando nosotros vamos por el camino correcto, cuando tomamos el camino de la vida, las cosas van bien en nuestro ser. Entonces, Dios, por medio de Moisés, dice al pueblo, fijen en su corazón mis palabras que yo les he proclamado, para que ustedes tengan vida. Por medio de ellas prolongarán vuestros días en la tierra, que ustedes van a tomar esa tierra que es la Canaán. He leído Deuteronomio capítulo 32, versículos 45 al 47. Pero ¿qué pasa luego? Después de que Dios ordena a Moisés escribir este canto que ayer ya estudiamos y les aconseja al final, guarden este canto, que son las palabras de Dios en su corazón, Dios le dice en el versículo 48, leamos Deuteronomio capítulo 32, versículo 48 en adelante. Aquel mismo día, es decir, después de que Moisés acabó de enseñar al pueblo, recitar al pueblo el canto que Dios le había ordenado a Moisés, ese mismo día, dice el versículo 48, Deuteronomio 32, 48, aquel mismo día el Señor dijo a Moisés, sube al monte Abarim, al monte Nebo, situado en Moab, frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que doy en herencia a los israelitas. Mira, ¿no? Aquí Dios está cumpliendo ya lo que le había dicho a Moisés. Tú solo vas a mirar Canaán, no vas a entrar. Y entonces, versículo 50, en ese monte al cual subes, Dios le dice a Moisés, serás reunido a los tuyos, como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue reunido a los suyos. Aquí Dios le está diciendo, ahí vas a morir. Sube a ese monte, mira todo Canaán y después vas a morir.
Versículo 52. Por eso solo verás la tierra desde lejos, pero no entrarás en ella, en esa tierra que doy a los israelitas. Sube. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Moisés después de bendecir al pueblo de Dios? Esa bendición está en el capítulo 33 de Deuteronomio. Moisés bendice al pueblo de Dios con unas hermosas palabras. Y después de bendecir, vamos al capítulo 34 ahora. Deuteronomio, capítulo 34 estoy. ¿Sí? ¿Tiene su Biblia allí? Tome su Biblia, por favor. Es importante que usted siga el estudio con su Biblia. ¿Ya? Y lo que a usted le impresiona, algún texto bíblico que le impresiona, subráyelo, resáltelo, anótelo, grábelo en la mente. Deuteronomio capítulo 34 ahora. ¿Ya? Dios le dice lo siguiente, sube. En el versículo 1, capítulo 34 de Deuteronomio, Moisés sube de los campos de Moab al monte Nebo. Acuérdese de ese monte. Moisés sube al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y el sur, la llanura de la vega, de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Versículo 4, por favor, Deuteronomio 34:4 estoy, lea conmigo. Dice, y el Señor le dijo, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se le daría a sus descendientes. Te la dejé ver con tus ojos, aunque no pasarás a ella. 5. Y allí Moisés, siervo del Señor, murió en la tierra de Moab. Murió en la tierra de Moab. Pero ¿dónde, hermanos, murió? ¿Dónde? Encima del monte Nebo, en la cumbre del Pisga. Ahí murió. Pero el territorio es Moab. Dice, allí el siervo del Señor, Moisés, murió en la tierra de Moab. Estoy leyendo 34:5, Deuteronomio. Conforme lo que había dispuesto el Señor. Y ojo aquí, voy a explicar un detalle aquí. Versículo 6. Y él, ¿quién? El Señor. Dios, hermanos, porque el único que estaba con Moisés en esa cumbre, allí del monte Nebo, era Dios. Así que Moisés estaba solo allí, junto con Dios. Y él lo enterró. ¿Quién? Dios enterró a Moisés en el valle de Moab, frente a Bet Peor, y hasta hoy ninguno conoce su sepulcro. Qué interesante esto, hermanos, qué interesante. Dios sepultó a Moisés. Amigos, hermanos, Moisés había desarrollado a través de su vida una amistad tan cercana con Dios, tan estrecha con Dios, tan íntima con Dios, que Dios era su amigo. No solo era su Dios, era su amigo. Y estaba allí en los últimos días de su vida junto a él. Sí, junto a él. Y yo quiero decirle algo. Dios nunca, nunca se aleja de sus hijos, jamás. Aún en el lecho del dolor, de la muerte, ahí hay instantes de que termine su vida, está al lado de sus hijos. Dios está al lado de sus hijos. No pienses que el familiar que has perdido, que amaba a Dios, no estaba Dios a su lado. Siempre ha estado al lado de todos nuestros familiares, de todos nuestros amigos, de todas aquellas personas temerosas de Él. Ha estado al lado. Sí, en los últimos minutos de nuestra vida jamás Dios nos abandona. La muerte, hermanos, amigos, no es un castigo de Dios. La muerte simplemente es un intruso que llegó a nuestra vida y nos arrebató la felicidad, nos arrebató la existencia. Pero un día, Dios una vez más devolverá esa vida.
esa vida que jamás será quitada otra vez, jamás, porque Satanás, la muerte, llegará a ser destruido. Y aquí encontramos a Moisés siendo acompañado por Dios. Sí, por Dios. Y él mismo, Dios mismo lo enterró. Enterró a Moisés. La pregunta es, ¿y qué pasó con Moisés? Ayer alguien dejó en el comentario allí, ¿y qué sucedió con Moisés? Bueno, hermanos, hay diferentes teorías de lo que pasó con Moisés después de su muerte, después de que fue enterrado por Dios. Pero una de las teorías que tiene mucho peso y tiene evidencias bíblicas, aunque no muy detalladas, pero tiene evidencias bíblicas que nos hacen pensar de que Moisés resucitó, fue resucitado por Dios. Pero antes de ser resucitado por Dios, hubo una batalla, hubo una lucha entre Cristo y Satanás por la vida y por el cuerpo de Moisés. Sí, y eso está en Judas 9. Usted puede buscar este texto bíblico, Judas 9. ¿Por qué digo Judas 9? Porque no tiene capítulo. Judas no tiene capítulo, por eso vamos directamente al versículo 9. Si usted lee Judas 9, usted va a encontrar allí a Miguel, que es el otro nombre de Jesucristo. Y cada vez que usted ve luchando a Jesucristo con Satanás, va a encontrar usted el nombre Miguel. Porque Miguel es un nombre de guerra, es un nombre guerrero de Cristo. Dice que Miguel y Satanás luchaban por el cuerpo de Moisés. Y Satanás luchaba por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque él pensaba que le pertenecía la vida de Moisés, que le pertenecía el destino de Moisés. Sí, ¿por qué? Porque había pecado. Y ustedes saben que cuando uno peca, por elección decide entregar la vida a Satanás. Sí. Sin embargo, Dios le dice, Jesucristo le dice a Satanás, Dios te reprenda, Satanás. Una vez más allí, cada vez que Satanás quiere adquirir algo que no le pertenece, siempre Cristo le dice, Dios te reprenda, porque eres un sinvergüenza. ¿Qué estás pidiendo? Este ser, este cuerpo no te pertenece. Y hermanos, ¿por qué sustentamos también de que Moisés fue resucitado por Jesús en ese mismo día que fue muerto Moisés, que murió Moisés, mejor dicho? Porque cuando nosotros revisamos Mateo capítulo 17, allí en Mateo capítulo 17 encontramos a Jesús en el Getsemaní, luchando con la decisión de morir o no morir. Sí, estaba muy dolido y estaba muy apesumbrado por todo el pecado que estaba sobre él, que era del mundo entero. Y entonces, ¿quiénes vienen a alentar a Jesús? Si usted lee Mateo capítulo 17, versículo 3, se dará cuenta que quienes vienen a alentar a Jesús del cielo fueron Moisés y Elías. Moisés y Elías. Y Elena de White habla y explica este detalle, que Moisés viene como representante de todos aquellos hijos de Dios que morirán antes de que Jesús venga, pero serán resucitados cuando Jesús venga. Y Elías representa a todos los hijos de Dios que no pasarán por la muerte, igual que Elías no pasó por la muerte, fue llevado vivo al cielo, en un carruaje de fuego, dice la Biblia, ¿no? Entonces, Elías representa a todas aquellas personas que cuando Jesús venga habrán quedado vivos, no habrán muerto. Entonces, aquí encontramos a Moisés con Jesús en el Getsemaní, igual que a Elías, alentándolo, fortaleciéndolo. Entonces, Moisés, hermanos, tuvo
lo mejor, él pudo haberse lamentado por no haber entrado a la Canaán terrenal. Pero él no se imaginaba lo que Dios tenía preparado para él. Y era pues la Canaán celestial. Qué hermoso regalo, ¿no? Ahí está Moisés ahora gozando después de haber sido resucitado por Dios, gozando de la patria celestial. Nos encontraremos con Moisés cuando Jesús venga. Sí, y podemos hacerle las preguntas que queramos allí en ese día. Así que aquí está, versículo 6 de Deuteronomio 34. Y dice el versículo 7, tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Los israelitas, versículo 8, lloraron a Moisés en los campos de Moab durante 30 días. Así se cumplieron los días de luto de Moisés. Lo habían querido, a pesar de todo, sabían que Moisés era un hombre de Dios, ¿no? Versículo 10, fíjate, estoy en Deuteronomio 34:10. Y nunca más surgió en Israel un profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara. Esto es un lenguaje simbólico, ¿no? Porque nadie puede ver el rostro de Dios, porque es un pecador. Nosotros los seres humanos no podemos ver el rostro de Dios. ¿Y por qué entonces aquí la Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara? Porque quiere darnos a entender de que Moisés tenía una relación muy íntima con Dios. Lo que sí escuchaba era la voz de Dios. Era la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, versículo 11, que hiciera tantas señales. No existió, dice un profeta como Moisés, que hiciera tantas señales y prodigios que el Señor le mandó ejecutar en Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra. Versículo 12, porque nadie jamás mostró el inmenso poder ni las obras pavorosas que Moisés ejecutó a la vista de todo Israel. Así que Moisés fue un hombre extraordinario, uno de los hombres extraordinarios que existió en esta tierra. Y los israelitas sabían eso. Y era pues una valla muy alta para pasar, ¿no? ¿Y dónde recae ahora la responsabilidad para llevar al pueblo de Israel? En Josué. Josué. ¿Y quién era Josué? Josué, hermanos, era el ayudante de Moisés. Sí, en los últimos días de su vida, Josué encontró un joven muy dispuesto, muy inteligente, muy temeroso de Dios también, llamado Josué. Josué fue uno de esos hombres que confiaba también en Dios, grandiosamente. Y eso es lo que nos dice Josué capítulo 1. Vamos ahora a Josué. Allí pase la hoja de su Biblia. Del capítulo 34 de Deuteronomio, a la siguiente página está Josué, capítulo 1. Y fíjese lo que dice Josué capítulo 1, versículo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. ¿Te das cuenta? La misma Biblia describe quién era Josué. Josué era ayudante de Moisés, aquel que había caminado con Moisés, aquel que había escuchado a Moisés, aquel que había visto cómo trabajó Moisés. Así que Josué era un hombre preparado ya. Era un hombre preparado en primera instancia, pero Dios tenía que darle algunos consejos a Josué. Dios tenía que recordarle algo a Josué para que su ministerio, su vida sea un ministerio y una vida próspera, igual como la fue la de Moisés. Sí, sí, hermanos. Entonces, de eso se trata la lección de hoy, el estudio de hoy. El título es para que seas prosperado. Esta es una frase que se saca justamente de Josué capítulo 1. Una frase que Dios le menciona a Josué, ahora el nuevo líder de Israel. Y hermanos, yo quiero decirle lo siguiente. Cuán importante es que nosotros, en el contexto de la educación que estamos estudiando en estos 3 meses en la lección de escuela sabática, cuán importante es que nosotros seamos modelos para los que nos rodean.
Moisés llegó a ser un gran modelo para los que lo rodeaban, especialmente para este hombre llamado Josué. Sí, hermanos, cuán importante es que nosotros consideremos nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos para con los demás. Porque hay gente que nos está observando y en esa gente que nos observa, en primer lugar, son nuestros hijos. Ya hemos estudiado bastante la semana pasada de este tema, pero es importante recordar, nuestros hijos están observando nuestras palabras, nuestros actos, cómo es nuestra manera de pensar, qué decisiones estamos tomando, todo están observando ellos. Por eso, padres, es importante que seamos como Moisés, porque nuestros hijos son como Josué. Allí a nuestro lado son nuestros ayudantes, en cierta manera, ¿no? Claro, ellos nos ayudan en casa, ellos están allí a nuestro lado, y ellos quedarán cuando nosotros muramos. Igual que Moisés, cuando murió quedó Josué. La pregunta es, ¿qué herencia les estamos dejando a nuestros hijos de educación? ¿De qué manera estamos formando sus caracteres en cada uno de ellos? ¿Cómo? ¿Qué modelo estamos dando? Es importante esto. También es una enseñanza. Nuestro ejemplo es una manera de educar a los que nos rodean. Y así pasó con la vida de Josué. Josué fue educado por Moisés a través de su vida, a través de su vida. Entonces comenzamos a leer Josué capítulo 1. ¿Sí? Lea conmigo, por favor, Josué capítulo 1. Vamos a ir versículo tras versículo para entender mejor cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida para que seamos prosperados. Vamos a Josué capítulo 1, versículo 2 comenzamos. ¿Sí? Gracias querida Janetcita Chumbe. Dios te bendiga, Carmen Flores, Verónica García, Tananta, bendiciones. Laika Milka, Vicente Torres, Maribel Lucía Ramos. Gracias Maribel por dejarnos esos textos bíblicos allí para que todos lo vean. Margarita Mera, Francisco Albino, Edith Torres, Glency Echeverry desde Canadá. Qué lindo, me gustaría seguir con ustedes leyendo los comentarios. Tío Godofredo Guamán, gracias por estar aquí. Pero vamos a avanzar con el estudio. Josué capítulo 1, versículo 2 ahora. Josué 1, 2. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Prepárate, pues ahora tú, Dios le está hablando a Josué. Prepárate, pues ahora tú y todo este pueblo para pasar el Jordán a la tierra que doy a los israelitas. Hermano, ponga mucha atención en este versículo. Hay lindas lecciones que podemos sacar para entender el tema de hoy, que lleva por título Para que seas prosperado. Acabo de leer Josué capítulo 1, versículo 2. Y dice aquí, Josué 1, 2, mi siervo Moisés ha muerto. Hermanos, Josué tenía que entender que Moisés no más estaba en su vida. Moisés no iba a continuar siendo el guía. Moisés no iba a continuar siendo el líder. Moisés no iba a continuar siendo su modelo, el modelo de vida de Josué. Eso Dios quería que entienda Josué. Josué, Moisés ha muerto por si acaso. Recuerda eso. No te olvides, no cuentes más con él. Ahora tú estás en el liderazgo. Ahora tú estás para llevar a mi pueblo hacia Canaán. Ahora la responsabilidad está encima tuyo. No cuentes más con Moisés. Moisés ha muerto. Y queridos amigos, yo quiero decirles algo. Aquí podemos sacar la primera enseñanza de hoy. Y es que nosotros necesitamos dejar nuestro pasado enterrado. No importa en qué haya consistido nuestro pasado. Haya sido cosas buenas, hayan sido cosas malas, deben quedar enterradas. ¿Por qué? Porque el pasado, dice un dicho por allí, el pasado es pisado. En otras palabras, no debemos contar más con el pasado. Lo que Dios desea es nuestro presente y nuestro futuro.
Dios cuenta, hermanos, nuestra vida presente y nuestro futuro. Es importante que pongamos en cuenta esto y tengamos en cuenta esto. Y especialmente aquellos que han cometido errores. Y en realidad todos hemos cometido errores en el pasado. Esos errores deben quedar en el pasado. Hay algunas personas que continúan cargando su pasado hasta ahora. Y amigos, hermanos, cuando nosotros cargamos pasados, errores pasados especialmente, lo único que conseguimos es mantenernos agitados, mantenernos angustiados, mantenernos con la culpa. Y Dios no desea eso, porque cuando nosotros cargamos pasado, errores pasados que hemos cometido, lo único que hacemos es detenernos y no avanzamos en la vida. Nos quedamos allí lamentándonos, nos quedamos allí llorando por los errores que hemos cometido. Pero Dios dice, Juan Carlos, Enrique, Vicente, Nancy, Edith, deja tu pasado ya ha muerto. Recuerda, por favor, ha muerto, ahora tienes que avanzar, ahora tienes que conquistar la vida, continuar adelante. No sigas con tu pasado, porque tu pasado no sirve ya. Ya fue vivido. Y si has aprendido, entonces aplica lo que has aprendido de esos errores que has cometido. Avanza, avanza. Y eso es lo que Dios le dijo a Moisés. En otras palabras, a Josué. Moisés ha muerto, le dice a Josué. Moisés ha muerto. Es decir, tu pasado, Josué, ha muerto. Tienes que ahora mirar tu presente y tu futuro. Por lo tanto, prepárate, le dice aquí, en Josué 1:2. Prepárate. Y hermanos, parte de la educación en nuestra vida es la preparación. La preparación va de la mano con la educación. Nosotros no llegamos a tener educación si no nos preparamos. Por eso le dice a Josué Dios, prepárate Josué, prepárate, porque la vida te enfrenta desafíos. Lo que viene adelante no es fácil. Y hermanos, todos nosotros sabemos que la vida no es fácil, de ninguna manera es fácil. Hay tantos desafíos que debemos enfrentar en la vida que necesitamos preparación. Preparación. Pero no confunda usted preparación con adquirir conocimiento simplemente, conocimiento de este mundo. No se equivoque que cuando yo estoy hablando y la Biblia habla de preparación, está hablando de leer libros, de química, de matemática, de otras cosas. Es importante eso. Claro que son importantes los cursos básicos de la educación secular. Pero hoy día vamos a ver que Dios le dice a Josué, prepárate, no solo pensando en eso. No solo le está diciendo, prepárate para la guerra, aprende a manejar las armas, aprende las estrategias de conquista de las ciudades. No le está diciendo solo eso. Vamos a ver que Dios se está refiriendo cuando le dice prepárate a otra cosa más profunda, hermanos. Claro que Josué tenía que prepararse con su ejército para conquistar la primera ciudad que se iba a encontrar ahí pasando el Jordán, que era Jericó. De ahí otras ciudades más. Tenía que prepararse para la guerra, pero no le estaba diciendo específicamente eso Dios a Josué cuando le dijo prepárate. No, estaba diciendo otra cosa. Pero sigamos leyendo, versículo 3. Como prometía Moisés, le dice a Josué, Dios, os he entregado todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Mira, ¿qué le dice? Os he entregado. Esta frase, os he entregado, ¿en qué tiempo está, hermanos? ¿Está en pasado, presente o futuro? Os he entregado. ¿Está en pasado, sí o no? Claro. En otras palabras, Dios le está diciendo a Josué, Josué, tú ya tienes la tierra para gozarla. Yo ya te he entregado.
Desde Moisés ya he entregado, antes de que saque la tierra, antes de que funde la tierra, yo ya he entregado esa tierra para ti. Hermanos queridos, esta es otra enseñanza maravillosa de parte de Dios. Para nosotros, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es que las bendiciones, hermanos, ya están en nuestras manos. Cristo ya hizo provisión para nosotros. La salvación ya está en nuestras manos. Ya está en nuestras manos. Amigos, Dios ya hizo el trabajo. Dios ya realizó el milagro. Ahora lo único que nosotros tenemos que hacer es ir y tomar esa bendición. Es ir y tomar esa salvación. Sí, porque Dios sabe que nosotros no podríamos conquistar, no podríamos tomar esa bendición si Él primero no lo hubiese dado. Por eso recuerde que todas las bendiciones vienen de Dios. Nuestras fuerzas, hermanos, no consiguen nada. ¿Qué son nuestras fuerzas? Somos simplemente seres humanos falibles. Somos seres humanos débiles. ¿Qué podemos nosotros traer a esta tierra, a este mundo? Nada. ¿Qué podemos producir sin Dios nosotros? Nada. Y eso le da a entender Dios a Josué. Y le dice, Josué, yo ya he entregado todo. Tú tienes que ir simplemente y posesionarte en la tierra, porque yo ya he entregado. Todo lo que pisa tu pie es terreno tuyo, porque yo ya lo di. Ya di a mi pueblo. ¡Qué maravilloso! Hermano, Dios ya te dio el éxito. Ya te dio el éxito. Dios ya te dio la bendición. Ya te lo dio. Por favor, comprenda eso. Dios ya te dio la salvación. Tú eres ya salvo. Pero hay algunos requisitos que debemos cumplir para llegar a tomar esa bendición, para llegar a tomar esa salvación por completo. Hay requisitos y vamos a ver eso hoy día. Y dice, sigue diciendo, versículo 4, Josué 1:4, dice, vuestro territorio será, ¿sí? Será. Esto ahora es futuro, ¿no? Dios le dice en el pasado, yo ya te di, ya está. Ahora será, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que depende de nosotros ahora. Depende de nosotros. Tu territorio será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el gran mar donde el sol se pone. Versículo 5, fíjate acá. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Otra vez la promesa maravillosa. No te dejaré ni te desampararé. Hermanos, esta promesa siempre debe ser grabada en nuestra mente. Por eso se nos invita a memorizar los versículos de la Biblia. Por eso se nos invita a estudiar la Biblia, porque en la Biblia encontramos hermosas promesas de parte de Dios. Y una de las hermosas promesas es, no están solos. Mi querido hermano, mi querida hermana, escucha una cosa. Ustedes nunca van a estar solos, jamás van a estar solos. Aunque tu padre y tu madre te abandone, aunque tu esposo o tu esposa te abandone, aunque tus hijos te abandonen, aunque tus familiares y amigos te den la espalda y te abandonen, Dios nunca te va a abandonar. Por favor, comprende eso. Comprende eso. Yo estoy hablando en este momento a esas personas que están llorando por la soledad, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque piensan que están solos, pero no están solos. Por favor, en el momento más oscuro de tu vida, en el momento más tormentoso de tu vida, en el momento más crítico de tu vida, recuerda que Dios está a tu lado. Por favor, y no es palabra mía, no son mis palabras, son palabras de Dios. Y las palabras de Dios nunca fallan. Las palabras de Dios no son mentirosas. Las palabras de Dios siempre son verdaderas.
son verdaderas, son fieles y verdaderas. Si Él te está diciendo en este momento, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé todos los días de tu vida, cree por favor eso, cree, no dudes, porque es Dios mismo que te está diciendo eso, Dios mismo. Por eso, hermano, si tú eres un padre soltero, si tú eres una madre soltera, estás criando a tus hijos con mucho dolor, con mucho esfuerzo, no creas que estás solo, no creas que estás sola. Es Dios quien está contigo y Dios te está dando las fuerzas para educar a tus hijos, para trabajar y traer dinero y dar de comer a tus hijos y vestirlos. Es Dios quien está a tu lado, por eso tienes trabajo. Y si no tienes trabajo, tranquilo, pronto Dios va a abrir una puerta para darte el trabajo que necesitas, porque no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Y si tus hijos no están a tu lado, porque tal vez por algún motivo tus hijos se fueron con su madre, con su padre, recuerda que Dios va a hacer justicia. Pronto vas a ver a tus hijos, pronto vas a estar con tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Dios está contigo. La bendición ya está a tu lado. Ya está a tu lado. Recuerda eso, por favor. Nunca te olvides de eso, porque es la promesa que Dios le dio a Josué y es la promesa que Dios nos lo da a nosotros. Por eso dice, lee la ley de Dios, lee la Torá, lee la Biblia, para que entiendas que no estás solo, estoy yo contigo, dice Dios. Y sigue diciendo, y ahora bien, escucha esto. Y ahora viene el punto central del estudio de este día, de la lección de escuela sabática. Para que seas prosperado. ¿En qué consistió las indicaciones de Dios a Josué para que él sea prosperado? ¿En qué consiste el éxito, hermanos? ¿Por qué Dios le dijo, prepárate? ¿En qué consiste la preparación de Josué? Y consistirá y debe consistir la preparación de nuestra vida para que seamos prosperados. ¿Cuáles son los requisitos que debía cumplir Josué para que sea prosperado y esa tierra sea suya, la consiga? Vamos a Josué, capítulo 1, versículo 6 ahora. ¿Sí? Josué, capítulo 1, versículo 6. Gracias por dejar sus comentarios, Aurea, Francisco, Carmen. Gracias, Daisy, Alicia, Olga, Marita, Elías, Maribel Ramos, Elena Dionisio, Alicia Vargas, Esperanza y todos ustedes. Qué lindo que ustedes estén reaccionando a la palabra de Dios. Y déjame decirte, hermano, que yo simplemente en este momento soy un instrumento de Dios. Sí, soy un instrumento. Dios está hablándote. ¿Por qué? Porque yo estoy leyendo la Biblia. No son mis pensamientos, no es mi palabra lo que te estoy diciendo. Es la palabra de Dios. Por eso Dios está hablándote usándome a mí. Y te está diciendo, por favor, comprende mi mensaje. Porque quiero que te alientes, quiero que te fortalezcas. Quiero que sepas que yo nunca te abandono. Quiero que sepas que yo te amo en lo más profundo. Te amo. Hay alguien que te ama por sobre todas las cosas y es Dios. Nunca te olvides de eso. Vamos a leer Josué. Josué capítulo 1, versículo 6. Vamos a empezar leyendo. ¿Cómo podemos ser prosperados en la vida? ¿Cómo podemos llegar a ser exitosos en la vida? En todo sentido. Josué 1:6. ¿Está conmigo? ¿Sí? Yo espero que usted esté anotando el texto bíblico. Yo espero que usted esté subrayando estos textos bíblicos. Esté escribiendo en un cuaderno, en un papel, las ideas principales que Dios le está mostrando aquí. ¿Ya? Vamos a Josué 1:6. Dice, esfuérzate y sé valiente. Fíjate, dos cosas necesitamos hacer para lograr ser prosperados: esfuerzo y valentía.
Y Dios lo repite varias veces, hermano, hermana. Dios lo repite varias veces estas dos cosas. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 6. Ahora vaya al versículo 7. Solo que te esfuerces y seas muy valiente. Dos veces. Ahora vamos al versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo le pregunto, ¿cuántas veces se repite esfuérzate y sé valiente? ¿Cuántas veces? Versículo 6, versículo 7 y versículo 9. 3 veces le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Queridos hermanos, querida familia espiritual que me está escuchando y mirando en este momento, recuerde que el éxito viene, en primer lugar, con el esfuerzo y la valentía. Por eso ningún cobarde, ningún débil va a conseguir la vida eterna. Y cuando yo estoy hablando de cobarde y de debilidad, no estoy hablando de esa naturaleza humana que tenemos, que somos cobardes por naturaleza, que somos débiles por naturaleza, que cuando ponemos esa cobardía y esa debilidad en las manos de Dios, Dios puede hacer grandes cosas. Estoy hablando de esa cobardía a propósito, de esa dejadez, de ese desgano, de ese rechazo a las cosas de Dios, de esa cobardía, de ese que dice, no, no voy a poder, no, no, así nomás vivo, así nomás voy a estar. De eso estoy hablando. Y Dios está hablando aquí a Josué que tenga cuidado con eso. Cuidado con ser un desganado, Josué. Cuidado con ser un descuidado. Cuidado con dejarte amilanar, intimidar por las cosas de la vida. No, no. Esfuérzate y sé valiente. ¿Y por qué tenía que esforzarse y ser valiente? En primer lugar, porque Dios estaba a su lado. No estaba solo. No estaba solo, y hemos leído el texto bíblico, ¿no? Sí, yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, decía el versículo 5, Josué 1:5. Por lo tanto, tu parte, Josué, es esforzarte. Tu parte, Josué, es ser valiente. Eso le está diciendo Dios a Josué. Hermano, el éxito y la prosperidad van a llegar con esfuerzo y valentía. Nada en la vida es fácil. Nada en la vida viene así que cae del cielo de la nada. No, 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 no. Todo necesita esfuerzo y valentía. Especialmente para nosotros los cristianos. Sí, hermanos. Nosotros los cristianos necesitamos ser fuertes y valientes. ¿Por qué? Porque Satanás se levanta contra nosotros. Se levanta, hermanos. Mañana vamos a hablar de eso. Mañana el tema es el afán y las luchas de los que guardan la ley. Oh, hermano, los que guardan la ley, los que siguen al Señor, no viven una vida fácil. Por eso necesitamos esfuerzo y valentía. Esfuerzo y valentía. Pero ojo aquí, por favor. Ojo aquí. ¿En qué necesitamos poner nuestro esfuerzo y nuestra valentía? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué necesitamos poner nuestro esfuerzo y valentía? ¿Saben qué? Versículo 6. Versículo 7. Vamos, por favor. Josué 1:7. El estudio está muy interesante, ¿no? Muy interesante. Es que la Biblia, cuando uno estudia la Biblia, hermanos, ¡wow!, es maravillosa. La Biblia es extraordinaria. La Biblia cambia, transforma, fortalece, anima, motiva. La Biblia, la palabra de Dios, la vida, hermanos, resucita. Es extraordinario. Vamos a leer Josué 1:7. Dice, solo que te esfuerces y seas muy valiente, ¿para qué? ¿Dónde debía poner su esfuerzo y valentía Josué? Dice, para hacer
conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado. Aquí está el título de la lección de escuela sabática de hoy. Para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Versículo 8. El libro de la ley nunca se aparte de tu boca, antes medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Hermanos, dígame usted, ¿en qué tenía que esforzarse y ser valiente Josué? ¿En qué? La Biblia nos dice, en hacer conforme a la ley. Ya te expliqué ayer que ley aquí se refiere a la palabra de Dios, a la Biblia. Aquí se refiere, en los tiempos de Josué, a lo que había escrito Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esa era la ley, la Torá en los tiempos de Josué. Y en nuestros tiempos, la ley es la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Hermanos, el éxito va a llegar cuando usted y yo hagamos conforme a lo que nos manda la Biblia. Todo aquel hijo de Dios que sigue los consejos de la Biblia será prosperado. Y nosotros lograremos hacer conforme a lo que dice la Biblia si es que no nos apartamos de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Si usted y yo vamos y seguimos la voz de Dios y no seguimos las voces que están aquí a nuestro lado derecho, que están aquí a nuestro lado izquierdo, que son voces de Satanás, si no seguimos solamente la voz de Dios, seremos prosperados. Llegaremos a ser conforme a la voluntad de Dios que está aquí escrito en la ley. ¿Cómo también nosotros haremos conforme a lo que está en la ley? ¿Cómo llegaremos a cumplir los consejos divinos? No solo no apartándonos a la derecha ni a la izquierda, sino también, dice el texto, aquí en el versículo 8, meditando de día y de noche lo que está escrito aquí. Por eso es importante que usted y yo hagamos el culto matutino, culto vespertino. Vespertino es culto de noche, de tarde. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, por favor, practique eso, hermano. Medite de día y de noche lo que está aquí en la ley. Haga eso. Mientras usted ocupe su mente de lo que está escrito aquí, las cosas serán diferentes, las cosas serán exitosas, su vida será prosperada, su negocio será prosperado, sus estudios serán prosperados, su trabajo, su familia, todo lo que emprenda será prosperado cuando nosotros estamos meditando en la palabra de Dios día y de noche. No nos apartamos ni a la derecha ni a la izquierda. Hagamos eso, por favor, en todo tiempo, como dice Josefina Lara. Fíjate eso. Dice, esfuérzate y sé valiente para hacer conforme a toda la ley. No te apartes de ella ni a la izquierda ni a la derecha, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Fíjate, para que seas prosperado. Aquí está el éxito, hermano, hermana. Mira, el éxito en el mundo, ¿sabes en qué consiste el éxito en el mundo? El mundo nos dice que la persona será exitosa cuanto más títulos tiene. El mundo nos engaña y nos dice que la persona será más exitosa cuando se desprende de todas las órdenes y cada uno hace su propia vida. La autosuficiencia, dice el mundo, que nos da el éxito. Falso, falso. La Biblia dice que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos tener éxito.
La Biblia nos dice que debemos obedecer la palabra de Dios y el éxito vendrá. Toda aquella persona que quiere hacer sola las cosas va a ser un fracaso. Sí, te va a durar esa plata que has conseguido solamente unos cuantos días, unos cuantos meses. Después va a venir la desgracia. Porque todo aquel que no reconoce a Dios como su Dios y Señor, como su Altísimo, como su soberano, como el dueño de su vida, va al fracaso. Pero todo aquel que reconoce a Dios como su Señor y medita en Él de día y de noche, no se aparta de sus consejos ni a la derecha ni a la izquierda, es prosperado. ¿Y por qué no tenemos que dejar a un lado los consejos de Dios? ¿Por qué no tenemos que dejar a un lado la ley de Dios, la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque Él nunca se equivoca. Él es nuestro mejor socio en los negocios. Él es nuestro mejor socio en la crianza de nuestros hijos, el mejor consejero. Él es el mejor padre para nuestra familia. Por eso no debemos apartarnos de Él. Jamás deberíamos hacer eso. Por eso le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y hermano querido, yo te pregunto, ¿es fácil seguir los consejos de la Biblia? ¿Es fácil estudiar la Biblia de día y de noche? ¿Es fácil o no es fácil? Hermano, el que dice que es fácil, no sé si creerle, pero no es fácil, hermano. No es fácil. Aun cuando tengas experiencia en la vida cristiana, no es fácil. Los afanes de este mundo te quitan tiempo para estudiar la Biblia. Los afanes de este mundo te distraen para estudiar la Biblia. Por eso Dios le dice, esfuérzate. Por eso Dios nos dice ahora, esfuércense, por favor, esfuércense. No va a ser fácil. Dios sabe que no es fácil estudiar la Biblia. Dios sabe que tenemos una naturaleza mala que nos lleva a hacer las cosas incorrectas más rápido que las cosas correctas. Dios sabe eso. Por eso nos dice, esfuércense, sean valientes. Esfuérzate para levantarte temprano. Esfuérzate para separar un tiempo en la tarde antes de dormir para estudiar la Biblia. Esfuérzate para reunir a tu familia para hacer el culto. Esfuérzate para ir a la iglesia. Esfuérzate para estudiar tu lección. Esfuérzate para portarte bien. Esfuérzate y sé valiente. ¿Valiente por qué, hermano? ¿Por qué la valentía? ¿Sabe por qué? Porque no solo es esfuerzo, sino tenemos que ser constantes en lo que nos estamos esforzando para hacer. Constancia también trae éxito y la constancia es resultado de la valentía. Todo aquel que es valiente es constante. Sí, hermano, sí. Debemos ser constantes leyendo la Biblia. Debemos ser constantes levantándonos todos los días para estudiar tempranito la Biblia. Tenemos que ser constantes para reunir a la familia y hacer el culto. Tenemos que ser constantes para ir a la iglesia, para cumplir nuestras responsabilidades. Tenemos que ser constantes. Constantes significa valientes, porque no es fácil. Entonces, hermanos queridos, para que seas prosperado, tenemos que ser valientes y esforzados para no apartarnos de la palabra de Dios. Sí, hermanos, debemos ser valientes. Y ahora yo le pregunto, ¿y por qué es tan importante que obedezcamos la palabra de Dios, la ley? ¿Por qué es importante? Porque un día, hermanos, un día, si nosotros no nos hemos esforzado y sido valientes para hacer todo lo que está conforme aquí, a la ley, a la palabra de Dios, nos va a ir mal. Sí, nos va a ir mal. ¿Y por qué? Quiero invitarte a leer 2 textos. Vamos, por favor, de manera rápida, a Santiago. No te vayas, quédate, fíjate. Santiago capítulo 2. ¿Por qué tienes que obedecer lo que está aquí? No solo para que seas prosperado. ¿Eh? Si quieres que te vaya bien en esta tierra, ya le dijo a Josué, si quieres que te vaya bien en esta tierra, tú tienes que concentrarte aquí.
No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Pero hay algo más, hay una razón más. Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10 al 12. ¿Sí? ¿Lo tienes ahí? Vamos, por favor, lee tu Biblia, abre tu Biblia. Dice, Santiago 2, 10 al 12. Porque el que guarda toda la ley y ofende un solo punto es culpable de todos. ¿Mm? Versículo 12. Hablad y obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hermanos, ¿por qué más tenemos que poner atención en esta ley? ¿Por qué? Porque cuando Jesús venga, seremos juzgados. Seremos juzgados por todo lo que hemos hecho, si está de acuerdo a la voluntad de Dios que está aquí registrada o no. Seremos juzgados. Por eso tenemos que estudiar, esforzarnos y ser valientes para estudiar la Biblia y ponerlo en práctica, porque seremos juzgados. Y hay otro texto más, Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés. Rapidito, Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 12. Vamos a Eclesiastés. Busque, hermano. Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Fíjate lo que dice. Versículo 13, ¿ya lo tienes? Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice, el fin de todo el discurso es esto. Venera, en mi versión dice venera. En otras versiones dice teme, ¿no? Teme a Dios. Aquí en mi versión dice venera a Dios. ¿Y qué significa temer? ¿Qué significa venerar? Significa amar, significa respetar, significa obedecer. En otras palabras, Salomón está aconsejándonos aquí en el capítulo 12, versículo 13, respeta, ama, obedece, venera, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos de Dios? Aquí están. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Este libro. Aquí están los mandamientos de Dios. Salomón dice, todo termina en amar a Dios, respetar a Dios, obedecer a Dios, temer a Dios, venerar a Dios y guardar sus mandamientos. O sea, grabarlas en la mente, llevarlas a la práctica. Todo es eso, dice, el deber del hombre es todo eso. Y versículo 14, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que guardar los mandamientos? ¿Por qué tenemos que poner atención en la Biblia? Versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. ¿Te das cuenta? ¿Por qué tenemos que obedecer la ley de Dios? ¿Por qué tenemos que obedecer su palabra? ¿Por qué tenemos que esforzarnos y ser valientes para no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda de esas enseñanzas? ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio. Vamos a ser juzgados por la ley, hermanos. Es verdad, no somos salvos por la ley. No somos salvos por la ley. La ley no nos salva, pero sí vamos a ser juzgados por la ley de Dios. Y no solo está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de toda la palabra. Por eso dice, el deber de todo hombre es guarda los mandamientos de Dios. Guarda la palabra de Dios, la ley, la Torá. Guarda. Por eso Dios le dijo a Josué, cuidado, esfuérzate y sé valiente para ser conforme a todo lo que la ley te manda. Porque vas a ser juzgado por eso. Vas a ser juzgado. Por eso, hermanos, debemos nosotros hacer de la palabra de Dios nuestra vida. ¿Está bien? ¿Quieres hacer eso? ¿Quieres hacerlo? Gracias. Gracias por tomar esta decisión junto conmigo. Yo quiero hacer de la Biblia mi libro de cabecera, mi consejera. Quiero hacer de la Biblia todo de mí. Todo de mí. Hazlo tú también. Hazlo. Ama este libro, hermano.
Y mientras todavía estamos en paz y nos dejan leer la Biblia, léela, estúdiala, porque un día llegará un día que no podremos leerla más. Y solamente quedará lo que está grabado en nuestra mente. Aquí, por eso dice, medita de día y de noche, le dijo Dios a Josué. Medita de día y de noche, es decir, memorízalo. Vamos a orar. Querido Señor, gracias. Gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, qué lindo, qué hermoso es estudiar tu palabra. Nos has aconsejado, Señor, nos has hecho ver el camino y necesitamos seguir tus consejos. La prosperidad no está en la autosuficiencia, la prosperidad está en la obediencia, Señor. Cuanto más obedientes seamos a ti y a tus mandamientos, la prosperidad llegará. Ese fue el consejo que tú le has dado a Josué. Josué, esfuérzate y sé valiente para hacer todo lo que está en mi ley, en mi palabra. Y Señor, eso es lo que tenemos que hacer. Gracias porque no estamos solos para esto. Tú estás a nuestro lado hasta los últimos días de nuestra vida. Bendice a todos mis hermanos y amigos que han estado aquí conmigo acompañándonos, estudiando la Biblia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano querido, mi hermana querida, muchas gracias por acompañarme. Yo me he sentido muy contento una vez más porque estuviste conmigo. Mañana te espero para estudiar un tema también extraordinario. ¿Qué hacer con los afanes y las luchas que tienen los cristianos? ¿Los hijos de Dios sufren también? Mañana veremos cómo Satanás ataca a los hijos de Dios. Mañana, no te pierdas, no te pierdas el estudio. Te esperamos mañana. Ora por nosotros, nosotros estaremos orando por ti. Un fuerte abrazo. Todos los que quisieran tener este manual, la guía de estudio de la Biblia en forma digital, déjeme su pedido aquí. Yo le voy a enviar, terminando esta transmisión, a su Messenger. ¿Está bien? Nos vemos mañana. Te dejo con una alabanza de parte de Randy del Águila que nos habla acerca de la ley. La ley. Bendiciones. Hasta luego. ¿Será verdad que salvo puedo ser por tu ley? Que soy justificado por mi actuar, mi obrar. ¿Será verdad que Cristo puso fin en una cruz? Eternos mandamientos de amor que Él nos dio. ¿Cómo explicar mi pobre condición? Y puedo comprender que sus principios me llevan a ti. No soy justificado por la ley, la libertad tampoco encuentro allí. Tu ley me muestra apenas mi pecado, mi condición. En Cristo encuentro plena libertad. Él es el que limpia mi maldad. Y ahora vivo solo para ti. Tuyo soy. ¿Será verdad que el nuevo pacto modificó los principios del gran amor del Creador? ¿Será verdad que la infinita gracia separó en dos conceptos de salvación que Cristo obró? ¿Cómo explicar esa obediencia por amor? Y puedo comprender, es resultado de mi salvación. No soy justificado por la ley, la libertad tampoco encuentro allí. Tu
Tu ley me muestra apenas mi pecado, mi condición. En Cristo encuentro plena libertad. Él es el que limpia mi maldad. Y ahora vivo solo para ti, pues tuyo soy. Aunque el mundo intente olvidar, adaptar, tal vez anular tu ley, Señor, yo siempre seguiré. No soy justificado por la ley, la libertad tampoco encuentro allí. Tu ley me muestra apenas mi pecar, mi condición. Justificado apenas por la fe, no vivo yo más, Cristo vive en mí. Todo lo que soy lo debo a ti, tuyo soy. Tuyo soy. Y decido obedecer tu ley por amor.